Hola, hola. Para esta semana vamos a hacer dos ejercicios de trabajo y energía y un ejercicio de aceleraciones angulares del último ejercicio que vimos la semana pasada. Primero vamos a comenzar con este. Lo que nos dice es que tenemos una polea que está amarrada a un peso A, y tenemos como una varilla o un freno, una palanca de freno que se le imprime una fuerza P. Entonces, al final de todo, lo que necesitamos averiguar es la cantidad de giros que la polea va a realizar antes de que frene. Entonces ya me dan todos los datos, me dan la fuerza, me dan el peso, la velocidad, eh, el mu de la fricción y la inercia de la polea. Entonces, en este caso, primero partimos, digamos, como con la energía inicial en el estado uno, o sea, en el estado con el que va a comenzar, y después lo sacamos con el estado 2. Es muy parecido, es prácticamente lo mismo que lo que hemos visto para el primer examen, que era energías. Entonces, es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí ya lo que hicimos fue tener un diagrama de cuerpo libre, de la polea y de la palanca. Entonces vean que esta palanca para acá tiene una fricción y tiene una normal. Entonces esta normal de acá es la que se imprime a través de la fuerza P. Y esta fricción es la fricción que esta palanca va a sentir cuando frena la polea. Vea que en este caso la polea es para el otro lado. Entonces hay que tomar muy bien las direcciones para poder tomar en cuenta todo esto a la hora de hacer la fórmula general. Entonces, iniciando, más que nada, primeramente, necesitamos hacer, necesitamos averiguar esta normal de acá. Entonces, haciendo una sumatoria de momentos en el punto D, nos vamos a quitar estas dos reacciones, la reacción en Y y la reacción en X. Ya tenemos aquí la fuerza P, entonces simplemente es un momento estático. Entonces yo hago sumatoria de momentos en D igualado a cero y encuentro esta normal. Entonces haciendo esto nos tiene que quedar de la siguiente manera. Entonces acá ya lo que hice fue tomar en cuenta todas las fuerzas. Entonces de fuerzas tengo la normal, después tengo esta fuerza P y después tengo esta fuerza de fricción que va para arriba. Entonces, de esta fuerza de fricción, acá tengo 0,5 metros, 0,5 pies. Esta fuerza de 30 tengo 4,5 y la normal en C tengo 1,5. Entonces, simplemente es tomar las direcciones y hacer el momento. Entonces, al final, este momento, si yo despejo todo, digamos, despejo que normal en C va a ser igual a 108 libras. Entonces aquí solo tengo una incógnita y una ecuación, entonces de aquí sale simple en realidad. Entonces, ya teniendo esto normal, nosotros podemos hacer energías en el estado uno. Entonces, para el estado uno voy a tener este peso de acá, que él va a ir bajando. Entonces, inicialmente él tiene una velocidad. Entonces, tomo en cuenta esa velocidad de 20 pies por segundo, y también tengo que tomar en cuenta eh, la velocidad de esta polea. Esta polea va a tener aquí una aceleración angular. Entonces, la energía de esta polea va a ser un medio por la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, tomando en cuenta todo eso,
yo lo que hago es, eh, puedo hacer una relación. Si yo hago una relación de velocidades, puedo encontrar la velocidad de A y también puedo encontrar la inercia de la polea. Entonces, sacando esa relación nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces acá ya encontramos la velocidad angular de la polea. Entonces esa velocidad angular la averiguamos con la velocidad del peso. Entonces, con esta velocidad lineal del peso y el radio, yo puedo encontrar la velocidad angular de toda la polea, que en este caso va a ser de 53,3 pies entre segundos. Ya con esa velocidad, solo me faltaría la inercia de la polea para poder encontrar la energía. Entonces, averiguando esta inercia, ya es nada más la masa de la polea por el radio de giro. Ya el radio de giro nos lo estaban dando en el enunciado. Entonces, simplemente la masa por el radio de giro. Como me dan el peso, nada más lo divido entre 32,2 porque está en el sistema inglés. Entonces, la masa la multiplico por el radio de giro y lo elevo al cuadrado. Entonces, en este caso, nos da 0,279. Entonces ya con la velocidad angular y la inercia, entonces yo ya puedo hacer sumatoria de energías para el estado 1. Entonces el estado 1 es cuando el peso va bajando y la polea está girando. Aún no se ha accionado el freno. Entonces en ese instante lo que vamos a tener de energías va a ser la energía cinética del peso que está bajando y la energía de la polea. Entonces son estas dos fórmulas. Entonces sería un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces simplemente sustituyendo, yo voy a encontrar que en el estado 1 la energía me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, sustituyendo los valores, yo tengo que el peso que me dan de este cuerpo es de 50 libras. Entonces nada más lo divido entre la gravedad y lo multiplico por la velocidad, que en este caso es de 20 pies entre segundo. Y ya habíamos encontrado la inercia y la velocidad angular. Entonces esta energía del estado 1 sería de 708 pies por libra. Entonces, ya analizamos el estado 1. Entonces, ahora tenemos que analizar cuando el freno es accionado, que en este caso sería el estado 2. El estado 2 lo hacemos por trabajo. Entonces, planteando las ecuaciones de trabajo, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ahora lo que hice fue sacar el trabajo. Entonces, recordando que el trabajo es una fuerza por una distancia. Entonces, en este caso, para el trabajo del peso A, entonces sería la fuerza, que en este caso es el peso, por la distancia. Entonces, ¿cuánta distancia recorre ese peso? Va a ser el radio por el ángulo, que ese ángulo no lo sabemos, eso es lo que estamos averiguando. Queremos averiguar en cuántas revoluciones él va a parar. Entonces, ese trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Y ahora el trabajo de la fuerza de fricción va a ser negativa porque me está frenando el sistema. Entonces va a ser la fuerza, que en este caso es el mu de el coeficiente de fricción por la normal, que ya la normal la habíamos encontrado, y por el radio, que en este caso es 0,75 por el ángulo. Entonces ese va a ser la distancia que él recorre. Esos 0,75 es porque el freno se aplica en el radio grande de la polea. Y resolviendo me va a quedar que es 18,75 por el ángulo que recorre y menos 40,5 por el ángulo que él recorre.
Entonces ahora igualando, lo que hacemos es hacer una sumatoria de energías. Puedo encontrar ese ángulo de giro. Entonces va a ser más o menos lo del estado 1 con el estado 2. Entonces haciendo la sumatoria de energías me va a quedar así. Entonces acá haciendo la igualdad de energías y trabajo, este, obtenemos, digamos, en el estado 2 el trabajo va a ser una transición del estado 1 al estado 2. Entonces, en el estado 1 nosotros encontramos que la energía es de 708 pies por libras. A eso tenemos que sumarle el trabajo en el estado. Ahora, ese trabajo fue el de 18,75 por el ángulo menos 40,5 por el ángulo. Ahora, la energía y el trabajo al final, al final de todo va a ser cero. ¿Por qué? Porque todo va a estar frenado, va a estar estático. Entonces, todo eso tengo que igualarlo a cero. Entonces, ya cuando todo esté en pausa, digamos, sin movimiento, que es cuando él va a estar frenado, únicamente lo que hago es igualo a cero y despejo el ángulo de giro. Entonces ese ángulo lo paso a revoluciones. Entonces este ángulo es en radianes. Y nada más simplemente lo paso a revoluciones y me da que son 5,18 revoluciones. Entonces esto de acá, este ángulo está en radianes. Entonces simplemente multiplico por 1 entre 2pi y ya me sale 5,18 revoluciones. Y estas son las revoluciones que nosotros andábamos buscando para saber en cuánto va a girar la polea para lograr frenarla. Entonces simplemente este ejercicio se hace así. Primero nos encontramos la normal y a través de esa normal encontramos la fricción y ya con la fricción, la normal y las velocidades, podemos hacer para el estado 1 y para el estado 2. Y de esa manera podemos igualar a cero y despejar. Para el segundo ejercicio que vamos a desarrollar, lo que me dicen es que determine la velocidad del cuerpo D que pesa 50 kilogramos cuando ha descendido 2 metros, empezando desde el reposo. Y después me dan el peso y el radio de giro de cada piñón. Entonces, en este tipo de ejercicios tomamos en cuenta la energía en el estado 1 y la energía en el estado 2. Entonces, para el estado 1 eh, prácticamente va a ser cero porque él empieza el reposo. A diferencia del ejercicio pasado, ya me dan una velocidad inicial. En este caso, toda la energía de los tres cuerpos en el inicio va a ser cero. Y después tomamos en cuenta la energía cinética en el estado 2 o en el estado final. Ahí tomaríamos en cuenta lo que es la velocidad del cuerpo D y la energía cinética de los dos engranajes. Entonces, igual ahí tenemos que averiguar la inercia y poder sustituir el radio de giro en la fórmula. Y de esa manera podemos hacer el estado 1 y el estado 2 para las energías. Entonces, para el estado 2, lo que vamos a tener es esta energía potencial que va a variar desde el punto 1 al punto 2, que me indican que él baja 2 metros. Entonces, la energía potencial, recordemos que va a ser el peso por la distancia. O de igual manera puede ser la masa por la gravedad por la distancia que él baja o que sube también. Entonces en este caso ya me dan la masa
La masa es de 50 kilogramos. Entonces va a ser 50 por la gravedad, que va a ser 9,81 por la distancia, que en este caso va a bajar 2 metros. Entonces va a ser menos 2 metros. Y esto me va a dar igual a menos 981. Y esto sería joules. Ahora, ya tenemos eh, la energía potencial del estado 2. Entonces, esto lo voy a nombrar aquí como energía potencial en el estado 2. En el estado 1 va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque en el estado 1 va a ser el punto de referencia. Entonces, en este caso, va a ser de 0. Ahora, nada más hacemos una relación para poder averiguar la velocidad de los dos engranajes respecto a la velocidad del cuerpo. Simplemente en este caso, ya acá relacioné la velocidad angular del cuerpo B con la velocidad lineal del cuerpo D. Entonces, al final nosotros queremos averiguar la velocidad del cuerpo D. Entonces, yo voy a dejar en términos de la velocidad de D las otras dos velocidades para poder despejar esa velocidad D. Entonces, simplemente aquí es hacer radio por velocidad angular. Va a ser igual a radio por velocidad angular del otro cuerpo, del otro piñón. Entonces, también lo podemos hacer con la velocidad lineal. Entonces, simplemente acá lo que hice fue, yo sé que la velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal entre el radio. Entonces, la velocidad lineal va a quedar como incógnita y lo divido entre el radio. Y de ahí me queda la relación de velocidad angular con velocidad lineal. De igual manera lo hago para el otro cuerpo A. Entonces simplemente sustituyo la velocidad angular de B, que la encontramos en este otro paso, y sustituyo los radios. Entonces de aquí voy a tener que la velocidad angular de A es 13,3 veces la velocidad de D. Y de una vez saqué las inercias de los dos cuerpos para poder hacer energías. Entonces, ahora con las energías del estado 2, entonces voy a tomar en cuenta la energía de la polea A, la energía de la polea B y la energía cinética del cuerpo D. Entonces, eso va a ser en el estado 2. Recordemos que para el estado 2 también tenemos la energía potencial. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta al final cuando hagamos toda la sumatoria. Entonces, ahora solo para la energía cinética, lo que voy a hacer es la suma de las tres energías. Entonces me va a quedar de la siguiente de la siguiente manera. Entonces acá tomo en cuenta las tres energías cinéticas que tengo, las de los dos piñones y el del cuerpo D, y todo lo dejo en términos de la velocidad del cuerpo D, que es de la que yo quiero averiguar. Todo eso y lo sustituyo, ya tengo todos los valores, y averiguando la velocidad de D, eso me va a dar 72,63 por la velocidad de D al cuadrado. Entonces simplemente lo que hice fue simplificar todo
Y ya aquí, digamos, ya tendría la energía cinética en el estado 2. Entonces, en el estado 1 no tengo energía cinética porque todo está en reposo. Para el estado 1 también no voy a tener energía potencial porque tomo esta energía, este punto, como la referencia. Y únicamente voy a tener en el estado 2 la energía cinética y la energía potencial. Entonces, acá puedo eh, igualar. Entonces yo digo, la energía cinética en el estado 1 va a ser cero, la potencial también es cero, y eso lo igualo a la energía cinética en el estado 2, que acabita de encontrarla, sería 72.63 por la velocidad de v al cuadrado, y de acá le resto la energía potencial del estado 2, que ya la habíamos averiguado en un principio, que sería 981 joules. Simplemente se lo resto, que serían 900. Y ya igualando todo, podemos despejar la velocidad de D, y nos daría que la velocidad de D es de 3.67 metros entre segundos. Entonces, recapitulando un poco el ejercicio, primero encontramos la energía potencial en el estado 1 y en el estado 2. Después hacemos una relación de velocidades para que la velocidad del cuerpo A y la del cuerpo B me queden en términos de la velocidad lineal del cuerpo D. Y después de ahí hago energía cinética en el estado 2. Y al final hacemos, digamos, igualamos todo y despejamos para la velocidad de D. Para este otro ejercicio, lo que me preguntan es la velocidad del centro del engranaje cuando hay un ángulo de 20 grados entre la vertical y la barra AB. Entonces, en este tipo de ejercicios lo podemos hacer también por lo que es energías. Entonces, tengo que tomar en cuenta la inercia de cada cuerpo y también las velocidades. Entonces, en este caso, voy a tener una velocidad en el centro de A hacia la izquierda, porque el engranaje va a girar hacia la izquierda. Entonces, para el punto entre AB, el punto A va a tener una dirección hacia la izquierda y el punto B va a tener una dirección hacia abajo. Entonces, la velocidad del centro de gravedad de la barra AB va a ser el vector, la magnitud entre esas dos velocidades. Entonces, también tengo que tener en cuenta todo eso y saber, saber hacer, digamos, la posición 1 y la posición 2. Entonces, es algo parecido con el ejercicio pasado, que nosotros tomamos en cuenta las velocidades, las inercias y lo que es la diferencia de posiciones. Estudiar la posición 1 y estudiar la posición 2. Entonces, haciendo el diagrama del cuerpo libre para este ejercicio, entonces aquí voy a tener lo que yo les estaba hablando de una velocidad hacia la izquierda del punto A y una velocidad hacia abajo del punto B. Entonces, la velocidad de el centro de gravedad de la barra AB va a ser la magnitud entre esas dos velocidades.
que en este caso me da más o menos una dirección hacia acá. Entonces, también tomar en cuenta que cuando el piñón A se desplace hacia la izquierda, mi barra me va a rotar. Entonces, además de tener un desplazamiento de A, voy a tener una rotación de la barra AB. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es sacar el centro instantáneo de la barra AB. Entonces, yo lo que hago es tirar una línea perpendicular a las velocidades. Entonces, esta va a ser mi línea de la velocidad del punto A y esta otra línea de la velocidad del centro de gravedad. Entonces, estas líneas siempre van a estar a 90 grados. Entonces, este va a ser mi centro instantáneo. Entonces, esta barra va a girar. Este giro va a ser a partir de mi centro instantáneo. Entonces, primero yo puedo ir definiendo las velocidades. Entonces, para la velocidad A, yo sé que va a ir hacia la izquierda. Después la velocidad B también va a ir hacia abajo. Y la velocidad angular la puedo definir con la longitud de la barra. Entonces me quedaría algo así. Entonces, para el caso de la velocidad angular, lo que hago sería la velocidad de A, que sería esta velocidad, por la longitud coseno del ángulo, que ese va a ser esta distancia. Entonces, esta distancia va a ser L coseno del ángulo. Entonces, ¿por qué esta distancia? Bueno, porque esta va a ser la distancia perpendicular a la velocidad de A. Entonces de aquí obtengo la velocidad angular de AB. Ahora, para la velocidad de B, yo puedo definirlo de la siguiente manera. Entonces ahora para la velocidad de B va a ser igual a la longitud por el seno del ángulo por la velocidad angular, que esta velocidad del punto B sale de esta fórmula, de la velocidad angular de AB. Entonces simplemente yo esa velocidad angular de AB también la puedo definir de esta manera. La velocidad de B por el radio hasta el centro de gravedad. Entonces, para averiguar esta velocidad de B, lo que hago es sustituir y ya me quedaría en términos de la velocidad angular de AB. Entonces, de acá obtenemos esta velocidad de B. Y ahora para definir la velocidad del centro de gravedad, yo lo puedo hacer como L medios por la velocidad angular de AB, o de igual manera la velocidad de A por 2 coseno del ángulo, que es lo mismo que un medio por la velocidad de A entre el coseno del ángulo. Entonces, ya teniendo todas las velocidades definidas, yo puedo hacer empezar con energías potenciales para este caso. Entonces voy a definir las energías potenciales para después seguir con energías cinéticas. Y de igual manera puedo encontrar las inercias de los dos cuerpos, de la barra y de el engranaje. Entonces voy a sacar rápidamente la inercia de los dos cuerpos y después sigo con la energía potencial y después la energía cinética. Entonces aquí lo que hice fue desarrollar. Nada más tomé en cuenta, digamos, estoy desarrollando nada más la energía potencial en el estado 1 y en el estado 2. En el estado 1 va a ser 60 grados y en el estado 2 van a ser 20. Entonces, de igual manera, saqué las inercias, ya todos los valores de masa y
radio de giro, ya me los daban. Entonces simplemente es aplicar fórmulas. Entonces para la energía potencial, lo que me dice es una fuerza por una distancia. Entonces en el caso de la barra AB, la fuerza va a ser el peso, en este caso W. Y la distancia se toma como referencia el centro de gravedad de A para eliminarme esta incógnita de A. Entonces, si yo coloco la referencia en el centro de A, el cuerpo A no va a tener energía potencial. Entonces, en este caso, la distancia va a ser desde el punto A hasta el centro de gravedad, que en este caso va a ser L medios coseno del ángulo. Entonces, este va a ser la energía potencial para la barra. Entonces, lo tomo en cuenta para el estado 1 y para el estado 2. Entonces, averiguo, para el estado 1 me da menos 3,14 julios y para el estado 2 me da menos 5,9 julios. Entonces, yéndonos aquí a esta fórmula, ya estaríamos encontrando V2 y V1. Entonces, ahora, como me dice que parte del reposo, entonces la energía cinética del estado 1 va a ser 0, porque ellos mismos me están diciendo que parte del reposo. Entonces, no tengo nada, no tengo ningún cuerpo que se esté moviendo. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta la energía cinética para el estado 2. Entonces, voy a plantear la fórmula y después nada más sustituimos. Entonces aquí para la energía cinética en el estado 2, lo que voy a tener es el cuerpo A se está desplazando y también está rotando. Entonces tengo la energía cinética que se desplaza y que rota. Y para la barra, esta barra también se va a desplazar porque su centro de gravedad tiene una velocidad de desplazamiento y también va a girar. Entonces también voy a tener otra energía cinética a partir del giro. Entonces estas cuatro energías van a ser en el estado 2 de los dos cuerpos. Entonces cada cuerpo gira y se desplaza. Entonces eso es una energía diferente. Si ella está girando a que esté rotando. Entonces aquí ya tengo todo. Ya tengo la velocidad angular de A y ya tengo la velocidad angular de AB, que era lo primero que hicimos. Sustituir una en términos de la otra. Entonces lo que voy a hacer es va a ser sustituir. Entonces acá ya habíamos encontrado estas velocidades, la velocidad del centro de gravedad, la velocidad de B y la velocidad angular. Entonces lo que hacemos es sustituir, ya tenemos todo. Entonces lo que voy a hacer en el siguiente paso va a ser sustituir para poder determinar esa energía. Acá ya lo que hice fue sustituir los valores. En este caso ya habíamos determinado las velocidades, entonces simplemente lo que hice fue sustituir masas, inercias y velocidades. Entonces estas velocidades todas me van a quedar en términos de la velocidad de A. Entonces simplifico y me va a quedar eh, que la velocidad de A en este caso van a ser 4,66 por la velocidad de A al cuadrado. Esto es la energía cinética
en el estado 2. Entonces ya prácticamente ya tendríamos todo, porque ya habíamos determinado que la energía cinética en el estado 1 va a ser cero porque está en reposo. La energía potencial en el estado 1 ya la habíamos determinado, la del estado 2 también, y ya determinamos la energía cinética del estado 2. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula. Entonces más o menos nos va a quedar de esta manera. Entonces al inicio la energía cinética va a ser cero. A eso le sumamos la energía potencial del estado 1, que nos había dado menos 3,13. Y acá lo igualamos a la energía cinética del estado 2, que acabo de encontrarla, que sería 4,66 por la velocidad de A al cuadrado. Y a esto le restamos la energía potencial del estado 2, que ya lo habíamos encontrado y nos había dado menos 5,9 joules. Entonces, para encontrar la velocidad de A, simplemente va a ser despejar. Entonces, si yo despejo la velocidad de A y aplico la raíz, entonces la velocidad de A nos va a dar que es de 0,77 metros entre segundos. Y ya prácticamente ya estaríamos encontrando todo. Entonces, para este tipo de ejercicios, más que nada es como determinar el centro de gravedad, ya sea de la barra o de la pieza, y tomar en cuenta la velocidad que yo quiero determinar para poder despejar otras velocidades en términos de la que yo quiero. Entonces vean que en este ejemplo todo lo que hicimos fue eh, despejar la velocidad, digamos, todas las velocidades en términos de la velocidad de A y tomar en cuenta la energía cinética y potencial. Tener en cuenta que la cinética van a haber dos tipos, ya sea rotacional o de traslación. Entonces,